La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso, por lo menos por ahora, y estamos transitando el camino de la deconstrucción y no desconstrucción, porque es muy difícil de decir, de Jacques Derrida. Estamos hablando de la relación que tiene Jacques Derrida y su deconstrucción con la no dualidad, entre otras cosas. Estamos siguiendo el hilo de Lío, quien tiene un canal en YouTube y también un blog llamado actualized.org, actualized como actualizado. Y ahí tiene muchos videos muy muy interesantes. Uno de ellos trata sobre este tema. Están en inglés. Pero bueno, su desarrollo es impecable. Se basa también él mismo obviamente en ideas variadas, como por ejemplo la de David Lloyd, que es un escritor que escribe mucho sobre budismo, sobre no dualidad. Tiene un libro llamado No Dualidad, justamente, y es muy acertado también. Volvemos a Derrida entonces, vamos a continuar, a seguir el hilo de lo que veníamos tratando. Dice Derrida que los artistas suelen apreciar a la deconstrucción, porque su arte implica mayor relatividad. Recordemos que deconstruir significa simplemente mostrar pluralidad de significados, polisemia, en algo que habíamos entendido hasta ahora como que tenía un solo significado. Por ejemplo, uno dice Dios existe y no hay vuelta, Dios existe. Pero Derrida muestra a través del ejercicio de la deconstrucción cómo ese existir de Dios puede entenderse de mil maneras distintas, puede ponerse en duda y demás. Entonces los artistas, por ser gente que juega ahí muy fino entre lo onírico, que es de por sí ambiguo y vago, y la lógica y la razón, porque tienen una técnica, por ejemplo, una tecné, son más abiertos a esto de la deconstrucción, de hecho, porque la relatividad o la relativización de las cosas siempre nos abre posibilidades creativas. Sin embargo, los que están en las ciencias duras, física, química y aún filosofía, porque hay una filosofía dura, ¿no?, de escuela, hay una psicología más conductista, más dura también. Bueno, todos ellos tienden a rechazar a Derrida y a sus ideas y a todos los que se le parezcan, porque
se dice, los mismos filósofos duros dicen que la filosofía se basa en ciertos presupuestos sobre los cuales se piensa, ¿no? Por ejemplo, si uno postula la idea de los entes, ¿no? Las cosas, cuestionar la idea de cosa, si uno empieza a filosofar y dice, bueno, ¿de dónde provienen las cosas en qué se convierten, cómo están constituidas las cosas? Y alguien viene y dice, momento, ¿qué es una cosa? Ya los filósofos dicen, no. Si estamos pensando acerca de las cualidades de las cosas y mil derivados de eso, y ahora nos ponemos a cuestionar qué es la cosa, o si existe tal cosa como una cosa, un ente, un res, bueno, ya estamos todos locos. Bueno, eso hace Derrida. Pero no lo hace, recuerde, para que vivamos en un mundo de zombies. Lo hace para que nos acordemos, como un recordatorio, de que todas las cristalizaciones, todo hacer sal, como dicen los alquimistas, es arbitrario. Es porque se nos ocurrió a nosotros. Todo lo que nosotros decimos, esto es esto y aquello es aquello, es porque se nos ocurrió a nosotros. No existe, por así decir, no tiene ser verdadero, esencia, estas cosas. Entonces, muchos, por esa misma razón, utilizan a la deconstrucción como un arma para denostar cualquier posicionamiento. Es decir, muchas personas aprovechan esto de deconstruir como un arma para vencer al oponente. Entonces, supóngase, viene un tipo y dice, yo soy cristiano, creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, cristiano, soy católico, apostólico, romano. ¿Algún problema? Y viene uno que usa el arma, la desconstrucción como arma, y dice, A ver. ¿Qué quiere decir padre, por empezar? Y ahí empieza a deconstruirle no solamente la historia de la iglesia, las controversias, las herejías, sino también el concepto de Trinidad, qué significa Trinidad, por qué Trinidad y no cuaternidad. Es decir, quizá esa persona es, no sé, cientificista. Entonces utiliza la deconstrucción para deconstruirle el argumento al otro, pero a sí mismo no se lo aplica, porque no le conviene. Entonces puede ser, no sé, destruyamos a el machismo, ¿no? Yo soy feminista y destruyo al machismo. Bien, lo deconstruyo exitosamente, lo hago polvo, pero después no me lo aplico a mí, solamente al machismo, y lo destruí y mostré lo absurdo que era, lo relativo, lo arbitrario, ¿no? Pero a mí no. Eso es utilizar a la deconstrucción como arma. Hay muchas personas que van por la vida pateando los bastones de los demás, pero nunca patean el propio. Otros lo usan como excusa para permitirse cualquier acto inmoral. O sea, si todo da lo mismo, hagamos lo que sea. Y lo usan como un ismo. Lo convierten en un ismo, el deconstructivismo. Entonces, cuando alguien viene y le dice, Roberto, no te robes eso no es tuyo. ¿Por qué te estás robando eso del escaparate de la tienda? Y el tipo, aprovechando el deconstructivismo, ahora como ismo, lo usa como estandarte, como bandera. Siempre lo aplica. Entonces dice, no sé, este objeto, ¿cómo sabes que es de una persona? Porque hay un papel que diga que es de la persona. ¿Qué es un objeto en el fondo? ¿Existen los objetos? No. ¿Existo yo? Tampoco. Por lo tanto, si yo no existo y es una mera convención, el objeto también y el papel que atestigua que el tipo ese es el dueño tampoco tiene sentido, yo me puedo agarrar el objeto tranquilamente, Juancito. Entonces, vemos cómo la deconstrucción puede convertirse en deconstructivismo, que sería un ismo, sería cuando una persona como actitud de vida, ¿no? A priori, ante todo, cualquier cosa que se le presente, siempre aplica este deconstructivismo y deconstruye todo. Entonces, no le interesa mantener ninguna metafísica, quizá una sí, la propia, y todo lo demás lo ataca y lo destruye, pero con el fin, en este caso, de poder él tener permiso o excusa para hacer lo que se le cante, lo que tenga ganas, sin que nadie le venga a decir eso está mal. Entonces, quienes hacen
lo anterior, utilizar a la deconstrucción como un arma para destruir al otro o para, además, permitirse a sí mismos cualquier comportamiento bajo excusa de que si todo es relativo, da igual que yo mate a uno, da igual que yo me vaya con la esposa del vecino o lo que fuera. Entonces quienes hacen eso son simplemente inmaduros, porque lo que están haciendo otra vez es hacer trinchera, es hacerse una tienda, cristalizar un punto de vista. ¿Cuál? El de destruyamos todo porque nada tiene sentido, o porque, como dice el deconstructivismo o la deconstrucción, todo puede tener muchos sentidos. Por lo tanto, no hay ninguno que sea el verdadero. Entonces, si yo voy por la vida haciendo eso, soy un inmaduro, porque me he establecido en el acto de andar deconstruyendo cosas. La deconstrucción no debería ser una morada. Debería ser una especie de sapiencia de fondo, el saber que esto puede ser deconstruido. Es decir, yo podría deconstruir el amor que siento por tal persona, pero no lo voy a hacer porque si no, no puedo enamorarme de esa persona. Pero lo sé en el fondo que eso es relativo. Esa sapiencia de la relatividad de las cosas me permite vivir de otra manera. Entonces, convertir al deconstruir en un ismo es caer justamente en lo contrario de lo que el deconstruir busca. El deconstruir lo que busca es mostrarme y mostrarles la relatividad de las cosas. Pero si yo me asiento en el deconstructivismo y me vuelvo el tipo de constructor con una camiseta, con una D en el pecho de deconstructor, bueno, me cristalicé. Es lo contrario de lo que me está diciendo. Ya no vivo relativamente, no relativizo todo, porque hay algo que no estoy relativizando, mi papel de deconstructor. Entonces, hay que mirar con un ojo avisor, porque muchas veces uno cree que las personas que andan por ahí deconstruyendo son libres y que los que tienen una metafísica fija no están presos de eso. Y sin embargo el otro acaba estando tan preso como los anteriores, a menos que sepa jugar con todo esto. Entonces se lo critica a Derrida normalmente por ser oscuro, contradictorio, confuso e ilógico. Es decir, que cuando escribe de una manera que es oscura, que no te revela. Uno lee los libros de Derrida y mucho no se va entendiendo a dónde va, mezcla cosas, te dice una cosa, después la desdice, te dice que va a contar algo y no lo cuenta. Entonces uno dice, o yo soy muy tonto, o este tipo escribe de una manera que no se le entiende, ¿no? Que es oscuro justamente. Luego contradictorio, como digo, confuso, ilógico, o sea, no sigue un proceso lógico. Lo lógico sería que si uno dice, dentro de 3 páginas les voy a contar cómo era mi madre, que cuando lleguen las 3 páginas uno cuente. Pero si no cuenta y se pone a hablar de otra cosa y el libro se titula ¿Cómo era mi madre? ¿Cómo era mi madre? Y en ningún momento habla de cómo era la madre, uno dice acá, lógica no hay. Pero ¿qué pasa? Cualquier discurso no dual, o sea, si queremos usar el lenguaje para arrimarnos todo lo posible a aquello que está más allá del lenguaje, ¿no? La nada, ¿no? El ser, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tiene que ser con un lenguaje que sea oscuro, contradictorio, confuso e ilógico. Porque cuando el lenguaje es binario, dual, polar, que hace acento en algo puntualmente como que es lo importante, que sigue una racionalidad concreta que no se va de los márgenes, de los esquemas, de las estructuras, está siendo súper clásico, ¿no? Súper lenguaje, súper tonal, súper ordenado, y no va a referenciar en absoluto a ese ser. Pero la única manera de que el lenguaje, que no es una herramienta válida, aunque sea me arrime, es como complicándolo, haciendo que el lenguaje no sea tan lenguaje. Es muy difícil de hacer. O sea, que Derrida, a través de sus libros, que es un lenguaje escrito, o sus conferencias, quisiera hablar de la relatividad del lenguaje. ¿Cómo se puede hablar de la relatividad de algo afirmando algo a través del lenguaje? Tiene que ser
usando modos muy raros de escribir, irracionalidades, inconsistencias, contradicciones, todo esto. Derrida dice, la cultura occidental es un sinsentido y es logocéntrica. Es decir, no tiene sentido porque crea metafísicas, pero se las cree. Ese es el problema. Las metafísicas te crean sentido. Cuando uno crea una estructura de las cosas, un sentido, dice esto viene primero, esto después, esto es más importante, la vida hay que respetarla ante todo. Bueno, eso es una metafísica, está bien. Uno crea una estructura y esa estructura te da un sentido. Vamos a luchar por la vida, por ejemplo. Entonces ese es el sentido de la vida de muchos. Pero Derrida dice que la cultura occidental es un sinsentido, porque es logocéntrica. Es decir, no es que crea sentidos, pero a la par tiene una búsqueda del ser, como dice Heidegger. No, tal como dice Heidegger, la cultura occidental se ha olvidado del ser y solo vive en el logos. Por eso Derrida dice es logocéntrica. Pero a la vez, agrega, Derrida no lo es. Es lo que le digo. Usted dice, ¿pero cómo? ¿No acaba de explicar que era sin sentido y logocéntrica? ¿Cómo ahora que no lo es? ¿O lo es o no lo es? Es que si él dice que lo es, se está polarizando. Y si dice que no lo es, o que es lo contrario, también. Entonces, ahora lo que está haciendo es poner los dos polos. Dice primero que es y después dice que no lo es. Cosa que no haya un acento. Un poco como Lao Tse, que en su Tao Te Ching, que comienza diciendo el Tao que puede definirse con palabras no es el verdadero Tao, ¿no es cierto? Y luego se tira como no sé cuántos versos hablando del Tao. Y uno dice, pero si no dijo que el Tao no se podía definir con palabras, ¿cómo habla ahora del Tao? Bueno, es así. Justamente por eso, el Tao que puede definirse con palabras no es el verdadero Tao. Diría Derrida, fuera del texto no hay nada. El problema con Derrida es que no va, dice Leo, suficientemente lejos. Es decir, Derrida se queda en, podríamos decir, en mostrar las inconsistencias del lenguaje, la pluralidad de significados que pueden extraerse de cualquier cosa. Derrida podría tomar un texto de química, como podría tomar uno de, supóngase, un ejemplo es, hay un texto donde habla del ojo, el ojo humano, y dice que el ojo, ¿cuál es la función importante del ojo? Ver, ¿no es cierto? Pero ¿por qué, dice Derrida, es importante ver? El ojo también llora. ¿Y por qué no llorar? O sea, ¿por qué no va a ser más importante llorar que ver? ¿Por qué se nos ocurrió que ver vale más que llorar? ¿Desde dónde? Y uno dice, bueno, porque viendo lográs cosas y podés, no sé, ir a alcanzar esa manzana del árbol y te la comes y sobrevivís. Y Derrida diría, bueno, ¿y quién te dijo que sobrevivir es más importante que llorar? ¿Por qué? Y ahí uno se empieza a preguntar, y la verdad que no lo sé. Es porque, no sé, nuestra cultura cree que es así y yo lo acepto. Ah, vale, es una convención entonces. Podríamos decir que llorar es más importante tranquilamente. Y el tipo se tira todo un libro hablando del ojo y del llorar. Entonces, Derrida se ocupa de esto, de mostrar esa pluralidad, o sea, básicamente muestra el contrario. Si todos dicen blanco, el tipo te muestra el valor del negro para que veas que el otro también. Pero no va más allá, es decir, ese ser, aquello que hay detrás del lenguaje, él dice, no hay nada fuera del texto, ¿no? Esa nada, ese ser olvidado que cuenta Heidegger, no lo explora Derrida, simplemente hace este ejercicio de deconstrucción, mostrar la pluralidad de significados o de sentidos que puede tener algo y dejarte el trabajo ahí para que lo hagas, el de ver si hay algo más allá o no y cómo lo ves y si lo podés realmente llegar a tocar, problema tuyo. Entonces, hay dos actitudes luego de leer a Derrida. Uno lee los libros de Derrida, que son bastantes y que tocan temas de los más variados. Primera es seguir como siempre. ¿Por qué? Porque uno reconoce que no hay salida. O sea, uno una vez que se dio cuenta que usa la palabra, no sé, micrófono,
y puede desglosarla, abrirla, sacar mil sentidos. Micrófono como símbolo fálico, micrófono como elemento de hablar, micrófono como elemento contundente de defensa y ataque hacia otros si uno lo esgrime en su mano, micrófono como el pequeño, pequeño fono, hablar, un pequeño objeto para hablar, y va conectando pequeño objeto para hablar. Bueno, la boca es un pequeño objeto para hablar, o un pequeño objeto del cual hablar. Yo le hablo al micrófono y no a la gente. Bueno, toda una cosa así, podemos ir hasta el infinito y demitificar entonces la única idea que teníamos en un comienzo de que el micrófono es un elemento externo que sirve para... Lo cambiamos. Eso es lo que hace entonces la deconstrucción y me muestra esa infinita variedad de posibilidades. Y lo que me muestra a la vez es que cualquier posibilidad que yo tome en cuenta es solo una idea que se me ocurrió, una posibilidad. Me demuestra que no había acento en ninguna parte especial, que el acento lo pongo yo donde me da la gana, y donde me junto con 5 amigos y todos nos convencemos de que el micrófono sirve para revolver la pintura antes de pintar una pared, porque viene muy bien, porque la espuma que tiene en la punta no se arrastra bastante la pintura, y bueno, es buenísimo para revolver pintura. Ya está, micrófono revuelve pintura. Ahí pusimos el acento. Cuando uno ve que el acento se puede poner entonces en cualquier lado, entra en un estado de acá no salimos. Da igual a dónde fuéramos o a dónde vayamos, qué hagamos con la idea de casa, micrófono o universo, todo se queda en el mismo sitio. Entonces no se puede salir, sigo con mi vida de siempre, hago lo de siempre, pongo el acento donde me dé la gana y adelante. Lo pondré en disfrutar, lo pondré en ir al cine, lo pondré en tener una vida fructífera, lo pondré en drogarme, en lo que fuera. Total, da igual. Esa es una de las opciones. Otra es buscar trascender la dualidad conceptual. Me di cuenta que micrófono era una idea que yo tenía sentada como que era fija, real y único sentido que tenía esta palabra y que se aplicaba a un objeto que servía solamente para hablarle, y ahora descubrí que revuelve pintura, que sirve para hacer lanzamiento en vez de lanzamiento de bala, en los Juegos Olímpicos puedo hacer lanzamiento de micrófono, qué sé yo, sirve para 1000 cosas, ¿no? Si sirve para 1000 cosas, entonces me doy cuenta que ninguna de estas es importante, pero si todo esto es una creación de las palabras, me pregunto, ¿qué habrá? ¿Cómo será el mundo, si es que lo hay, cuando no está explicado o mediado por palabras? Cuando no estoy en lo discursivo. ¿Cómo será? Ese es el terreno de lo místico. Místico viene de misterio, viene de lo silencioso o el silencio, el infinito, todos esos nombres que se quedan cortos, pero bueno, por lo menos señalan a lo que estaría o se intuye que estaría cuando el lenguaje no está. Entonces ahí surge toda la práctica de cómo lograr que el lenguaje no esté, para poder hacer el experimento, la investigación de qué pasaría cuando el lenguaje no está. Entonces esa es la segunda opción, buscar trascender la dualidad conceptual. No solo relativizarla, no solo mejorar, como decía Wittgenstein, mejorar la forma en que nos expresamos, elegir las palabras adecuadas, no cometer errores verbales que lleven a confusiones. No, trascender directamente. Si somos logocéntricos, Occidente, estamos basados en la palabra, ¿cómo podemos ser, aunque sean mitocéntricos, ¿no? Centrarnos en el mitos, que por lo menos es más fluido que la palabra, y luego soltar el mitos también y entrar en el mundo de no palabras? O no entrar, no sería la palabra entrar, sería cómo no sé, vivenciar. No, fíjese, yo quiero decir una palabra que defina un acto y estoy de nuevo cayendo en las palabras. Entonces, se entendió eso. Entonces, comprender la no dualidad, fíjese, te mantiene en la dualidad. Todo esto que estoy diciendo, que acabo de decir, uno con eso puede hacer una masturbación mental.
Es decir, puede tirarse 30 años pensando en las implicancias de lo que sería el lenguaje que se detiene y cómo uno podría aprehender aquella realidad, qué es la experiencia mística de nivel 1, de nivel 2, eso es masturbación mental. Entonces, comprender, entender, razonar, acuérdese, todo lo que es lógico, claro, racional, todo eso no nos habla de aquello, nos habla de esto, nos habla del lenguaje. Entonces, si yo quiero hablar de algo que está más allá del lenguaje, lo más que puedo hacer es hablar de una manera sumamente confusa, oscura, contradictoria y lógica. Entonces, comprender la no dualidad, decir, lo entendí, esto es, significa que lo perdiste, no lo tenés. Entonces, vivenciar por agotamiento de la cuerda la no dualidad es no dualidad. ¿Cómo es esto? En el Tao Te Ching, Lao Tse dice que el sabio es el que se cansó de sufrir. Es decir, usted pone el acento acá, dice el micrófono es para esto, mañana dice el micrófono es para revolver pintura, después dice el micrófono para hacer lanzamiento de micrófono, después dice el micrófono y va variando hasta que un día se cansó de variar y dice, momento, más allá de todas estas variaciones, ¿qué habrá? Y entonces empieza a pensar en sutil, digamos, en profundo. ¿Qué habrá más allá del concepto de micrófono? ¿Qué puede haber? Y uno se da cuenta que sigue masturbándose mentalmente. Entonces, simplemente un día se le acaba la cuerda. Y se cansó de darle vueltas a algo que sigue siendo palabras. En ese momento hay una experiencia de lo que siempre estuvo ahí. Pero esa experiencia en realidad no es una experiencia, porque una experiencia es salgo de mí, por ejemplo, ¿no? Como éxtasis. No es salir de nada, es lo que ya está, la que ya es, ¿no? La famosa, no metafisis, la fisis, el mundo, ¿no? Lo que es. Entonces, esa experiencia de lo que es. Eso es no dualidad. No es el pensamiento, la explicación, la escritura, porque lo pongo en un libro, no, es la no dualidad. Por lo tanto, la no dualidad o lo que es el ser del que hablaba Heidegger no puede ser alcanzado. No puedo esforzarme por cualquier técnica, chakras, Cristo, la psicología, el ateísmo, lo que a usted se le ocurra, ninguna de esas cosas lo va a llevar nunca al ser, porque el ser no es lenguaje. No hay nada fuera del texto. O sea, no hay cosas fuera del texto. Si usted dice, ¿cómo es la no dualidad? ¿Cómo es el ser? Y pone la palabra ser, ya está, lo perdió. Porque ese ser es un objeto de la isla del tonal, como decía don Juan. Por lo tanto, no es. Entonces, este es el nudo gordiano del misticismo. No se puede alcanzar. Y si no se puede alcanzar y cualquier esfuerzo que yo haga lo arruina, ¿qué hago? Y la pregunta ¿qué hago? Es justamente, como dirían en inglés, es una pregunta muy tricky, muy engañosa. Porque ¿qué hago? ¿Quién? Yo. Pero si yo soy un hijo del lenguaje, yo soy una creación del lenguaje, soy el acento que pongo en una palabra llamada Pablo y en un aglomerado de pensamientos, creencias, opiniones, recuerdos, miedos, todo eso. Por lo tanto, ese no puede alcanzar la no dualidad. Entonces, ese no tiene nada que hacer. Cualquier cosa que haga no le va a servir. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a preguntar. Pero no, ya te dije que hacer no sirve. ¿Y entonces qué hacemos? Se da cuenta, como siempre buscamos un ir hacia. Y ese ir hacia viene desde una conceptualización de entes. ¿Quién va hacia? Yo. ¿Hacia dónde? Hacia ahí, la meta. ¿Y la meta dónde está? Ahí, un ente, también, la meta. No. Un ente yendo a otro ente es como decir el rojo yendo hacia el azul. Son palabras, son conceptos. ¿Dónde está el rojo? No hay. ¿Dónde está el azul? No está en ninguna parte. Existe la mesa azul, ¿no? Los entes, pero el color, nadie puede ir al rojo.
Uno puede ir no sé, a la flor roja, pero al rojo no. Entonces, al ser no se puede ir, ya se es. Entonces, ¿cómo puede uno trascender eso? Derrida nunca trasciende el pensar porque no ve la posibilidad de nada más. Es decir, quizás sí, no lo sé. Esto comentaba Leo, pero yo creo que Derrida habrá, en su contacto con distintos pensadores y el mismo Heidegger, habrá intuido desde las vías místicas esta posibilidad. Entonces, Derrida deconstruye el lenguaje, pero podemos ir a por todo y deconstruir las diferencias físicas, corporales, en suma, a lo vivenciado. ¿Qué pasa? Uno deconstruye el lenguaje, bien, deconstruimos el lenguaje y la forma en que creamos los entes, ¿no? Las cosas. Pero todavía tenemos la sensación de que detrás de eso debe haber un mundo donde hay árboles, personas, coches, más allá de los nombres que le pongamos. Y ahí está el error, en creer que estamos deconstruyendo los nombres que les ponemos a las cosas, pero no a las cosas. Nos olvidamos de que en el ser no hay diferencias. En el ser, no el ser del árbol, de la persona, no, el ser es único, es la vida. Es como si, imagínense por un momento ser la naturaleza, que también es otro nombre, pero pongámosle, ser la naturaleza. Usted es la naturaleza. Y yo le pregunto, naturaleza, ¿sabe lo que es un árbol? No, ni idea. ¿Y una planta? Tampoco. ¿El sol? Ni idea. ¿Luna, estrellas, el mar, montañas? Tampoco, nada de eso. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué ves? Nada. ¿No me ves a mí? No. ¿Quién sos vos? Es un diálogo sin sentido, obviamente. ¿Cómo va a hablar conmigo si no me ve? Pero quiero decir, no, para la naturaleza no existe tal cosa como estas diferencias que nosotros vemos. Entonces, en lo natural, en el mundo, en la fisis, tampoco hay diferencias. No es que las diferencias las disolvemos en el lenguaje y después, bueno, quedará el árbol como árbol y no hay fronteras. Las fronteras no existen. No solo no hay fronteras conceptuales, Francia y España, por ejemplo, frontera. No solo esa. No hay frontera entre el mamífero y el reptil, no hay frontera entre el sol y el espacio. Nosotros se nos ocurre decir que el sol está separado del espacio, está en el espacio. No hay cosas dentro de otras, superpuestas a otras, contrapuestas. No hay. Por eso, fuera del texto no hay nada. Yo creo que Derrida en ese sentido sí toma esa actitud de pasmo ante lo infinito. Quizá él, su ejercicio lo ejerció más sobre el lenguaje mismo, pero yo creo que en su contacto con algunas tradiciones místicas que ha conocido, como todo ser humano conoce, más alguien con esa sensibilidad, sí ha percibido que existe ese misterio y ese misterio no tiene límites. Vamos a escuchar un audio muy pequeño que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles con nuestro programa. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así vemos cómo la deconstrucción no necesariamente tiene que detenerse, por así decir, en lo conceptual, en las palabras, sino que puede ir a por lo físico. Ese es el salto que podemos dar. Si no, nos quedamos a medias, si no, acabamos pensando que sí, el nombre que le ponemos a las cosas las divide y ponemos acento donde no va, pero cosas hay. ¿Cómo no va a haber cosas? No. Dudar de lo físico implica dudar de la solidez, por ejemplo, del mismísimo suelo que pisamos. Por ejemplo, yo estoy convencido de que soy un ente, una cosa llamada Pablo, que está pisando un suelo que es sólido.
¿no? Pero no lo sé, en realidad. Yo creo ser algo diferente al suelo, pero en realidad soy el mismo suelo. Fíjese, si yo ampliase muchísimo el foco de un microscopio o de un telescopio, ampliase, por empezar yo ya no existiría más. Sería una mota de polvo insignificante en una especie de mancha que antes, cuando estaba cerca, se veía como Pablo sobre el suelo. Si usted ve esas películas donde van tomando una imagen como de satélite que poco a poco se va agrandando, yendo, y la Tierra se vuelve, lo que antes era una familia comiendo en una mesa, se vuelve la casa, el barrio, la ciudad, el continente, el planeta Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, y así. Entonces, ¿dónde quedó la familia comiendo en la mesa cuando usted agranda la imagen? No está más. Es decir, que esa diferencia entre fulanito comiendo a la derecha de la mesa, en la cabecera, y el otro comiendo en el lateral, visto desde otra amplitud de aumento, no tiene ya, o al revés, no aumento, sino decremento, no tiene consistencia. En realidad, como decía Douglas Harding, este inglés que hablaba del vivir sin cabeza, decía que no tenemos cabeza, que la cabeza es solamente una idea. Por ejemplo, usted mismo en este momento, ¿cómo sabe que tiene cabeza? ¿La ve? No la ve. Entonces no sabe. Usted dice, sí, me toco la cabeza. No, pero usted aprendió que esa sensación de la mano de chocar contra algo duro significa cabeza. Significa que hay algo ahí. Pero usted me dirá, sí, pero me miro en un espejo y veo mi cabeza. No, usted aprendió que eso que se ve en el reflejo lo aprendió a reconocer como usted. Por lo tanto, lo que usted ve ahí delante en el espejo cree que es su cabeza y cree que es su cuerpo. Pero el cuerpo, como mucho usted, digamos, lo mira. Pero ¿y la cabeza? Aunque la mire en el espejo, usted es un reflejo, no lo está viendo con sus propios ojos. Y usted dice, sí, pero los demás me lo están contando, los demás me ven. Sí, los demás están viendo algo delante de ellos, pero no pueden dar cuenta de que realmente eso sea su cabeza, ¿no? Entonces, además, si ese otro que lo está mirando a usted está a 1 metro de distancia, usted tiene forma de persona. Pero si ese otro lo mira a usted desde 1 kilómetro de distancia, usted es una mota de polvo. Y si ese otro se acerca a usted a 0 distancia, usted es una mancha. Entonces, ¿qué es usted físicamente? ¿Qué soy yo físicamente? Nada. Porque depende desde dónde nos pongamos, la realidad se nos va a aparecer, más allá de las palabras, aparentemente dividida en... Depende. Planetas, si estoy mirando desde lejos, casas, si estoy mirando de más cerca. Entonces, ¿qué es la existencia, el ser? ¿Tiene divisiones o no? Depende de dónde lo mire. Entonces, aún mirándolo de lejos o de cerca, si usted no usa el lenguaje, no hay divisiones, porque usted no puede nombrar. Entonces, ir más allá de lo que propone Derrida de la deconstrucción sería decir, ¿cómo alcanzar aquella otra cosa? ¿Cómo alcanzar eso que no tiene ninguna clase de fronteras? Ya dijimos que no se puede alcanzar, porque ya se es. Entonces, ¿cómo se puede ser lo que ya se es? No se puede ser lo que ya se es. Entonces, ¿cómo puedo disfrutar de esa sensación de conquista de que lo logré? No lo podés hacer, porque cualquier sensación de conquista implica que estás pensando que te lo apropiaste y que lo cristalizaste. Entonces, significa que es totalmente insatisfactorio. No lo puedo lograr nunca. Nunca voy a poder llegar a eso. No, nunca vas a poder llegar a eso. Y entonces nada. Es darse cuenta de construir el lenguaje, darse cuenta de la insensatez de cualquier cristalización, y eso es todo. Lo otro es, se crea un paradigma nuevo, una manera de pensar nueva que implica la posibilidad de esa nada sin fronteras. Entonces, pasar de la deconstrucción subjetiva a incluir lo objetivo, es decir, que no hay nada ni subjetivo ni objetivo, es quizá dar ese paso adicional. Es decir,
ya estamos en un terreno bastante complicado. No pensar que solamente era yo poniéndole nombres a las cosas y que ahí metía la pata y que los nombres no tenían sentido, como lo del micrófono, que simplemente se trataba de no poner nombres y de ver las cosas como cosas, el árbol como árbol, el conejo como conejo. No, porque ahí sigo creyendo que hay un mundo objetivo y me olvido que la palabra objetivo es una palabra también y que decir el conejo detrás de la palabra conejo. No hay un conejo detrás de la palabra conejo. Si hay un conejo detrás de la palabra conejo es porque lo estoy nombrando otra vez. Entonces, en la fisis no hay una metafisis, no hay, de verdad, no hay algo detrás de las palabras. Solo hay la metafisis, la metafísica. Solo hay las estructuras que creamos, útiles, valiosas, interesantes, dignas de ser vividas, pero también importantes ser cuestionadas, ¿no? Deconstruirlas. Cuando las desconstruí, ¿a dónde voy? No vas a ninguna parte, porque el que quiere ir a otra parte es parte del lenguaje, no puede ir a otra parte. Es como salir de Matrix, como en la película. No se puede salir de Matrix. Todo es Matrix. Entonces, ¿qué hago? No haces nada. Creas un paradigma, si tenés suerte, que incluya la posibilidad de ese no discurso. Y eso va a implicar una disminución del miedo a desaparecer, porque el miedo a que desaparezca el discurso, llamémosle por ejemplo muerte, para otros hasta dormirse es un miedo a que desaparezca el discurso y por eso tienen insomnio, es un entrar en la nada. El miedo a la nada, a lo que es, al ser, es el miedo a desaparecer, a que se acabe el lenguaje. Entonces, digamos que si uno se ejercita, meditación por ejemplo, en situaciones donde el lenguaje se apague, ¿no? Hasta inclusive experiencias con plantas sagradas, lo que fuera, medio que se acostumbra a incluir la posibilidad de ese ser, de esa nada. Luego queremos armar una metafísica, vale, lo llamamos Dios, Cristo, la Virgen, y es súper interesante. Pero el tema es ese ser que no puede alcanzarse, solo puede disminuirse esto, no puede alcanzarse aquello, porque si alcanzo aquello, me lo estoy trayendo a mi campo. Si creo que porque subí Kundalini por los chakras y siento un calorcito, logré aquello, no, lo estoy trayendo de nuevo a mi campo. Entonces, por eso pensadores como Nagarjuna dentro del budismo, cultores de justamente posicionamientos muy radicales, donde dudan de todo, dudan aún de cualquier intento de cristalizar algo del otro lado. De decir, bueno, sí, pero en eso, en lo absoluto, en el ser, no hay diferencia. Bueno, ya estás otra vez nombrándolo. Derrida dice entonces que la naturaleza de la realidad es el contraste, el samsara. Eso dice. La naturaleza de la realidad, o sea, la naturaleza de nuestra explicación de la realidad, de lo que entendemos como mi realidad, tu realidad, la realidad, es contrastar. Es la única forma que podemos dar sentido a las cosas. Pero la naturaleza del contraste es la nada. Es decir, lo que está detrás del contraste, el pegamento que une todo, los huecos que hay en los intersticios. Acuérdese que cuando yo digo esto es blanco y esto es negro, ese contraste crea una realidad. La realidad de que el blanco es mejor o el negro es mejor, que el blanco tiene que ganar o el negro tiene que ganar. Pero ¿qué hay en medio? Y en medio, pegadito al blanco y negro, hay un poquito menos de blanco, un poquito menos de negro. Pero cuando ya me alejo bastante, hay una especie de vacío, ese vacío legal. ¿Esto qué es? ¿Blanco o negro? Y no sabemos. Bueno, en ese vacío es la nada, ¿no? Es el que no es esto o aquello, donde no me estoy confundido, estoy en el medio, estoy divagando. Bueno, ese vacío es la nada, ese vacío es el ser. Por eso todas las técnicas de meditación o todos los caminos místicos juegan con la paradoja, como los Koan Zen, que quieren romper la estructura del pensamiento a través de contraponer cosas que no tienen solución. Por ejemplo, ¿qué sonido produce una sola mano al aplaudir? ¿Qué rostro tenías antes de nacer?
te plantean cosas que te dejan como pasmado, como que no te podés decantar por ninguna de las dos soluciones. Te dejan en el limbo, en el bardo, en el estado intermedio. Entonces, esa idea de estar en un estado intermedio, ese es el hueco, como diría don Juan, la brecha de los mundos que te da el levantón de la tierra, te da la posibilidad de meterte por esa fisura. Pero volvemos a lo mismo, no es meterte, ¿eh? No es que yo me meto en la fisura, no, se abre una fisura, que no es fisura porque no se puede nombrar, y ahí hay un vacío legal. Bueno, en ese vacío legal, eso es la nada. Y la nada está en todas partes. Lo que pasa que se nota más, se evidencia más en los huecos. Entonces, entre pensamiento y pensamiento, entre estar dormido y comenzar a despertarse, porque veo que uno dice, estoy dormido, o estoy despierto, o estoy despertándome. Pero hay un momento en el medio que usted no sabría bien en qué estado está. Bueno, ese medio es lo que busca la meditación. Por eso se busca hacer que todo se vuelva borroso, como en los sueños. La meditación es onírica. Fíjese el sutra budista que dice la forma es el vacío y el vacío la forma. Entonces vemos que el pegamento, la sustancia de todo el universo es el ser. El ser es lo que sostiene todo. Y está ahí, está siempre a la mano. Lo que pasa que, diría Ken Wilber, el surfista está siempre surfeando la ola y por surfear la ola salta de una ola a otra, es decir, salta de bueno, malo, cristiano, ateo. Nunca se deja hundir en el océano. El océano es el ser. Las olas, los picos, son los puntos de vista, son los entes, las cosas. Entonces, cualquier actitud, comportamiento que disminuya los picos y evidencie los valles, es decir, los huecos, acerca o no acerca, el lenguaje tradicional, no es que acerque, pone en evidencia al ser. Deconstruir entonces conceptos y creencias ya es un gran paso. Es decir, mucha gente ni siquiera deconstruye los conceptos y las creencias. Estamos hablando del ser, estamos hablando del olvido del ser, de vivir en el logos, una cultura logocéntrica, que Occidente es logocéntrico, que hemos creado metafísicas para todo, y son olas. Y en esas olas surfeamos, y unos surfean fantástico, otros hacen piruetas, pero ninguno se deja hundir en el océano. Nadie nos enseñó eso. Entonces, crear un paradigma nuevo que implique la posibilidad de hundirse en el océano y no haya ese miedo a tengo que saltar de ola en ola porque el día que me hunda, ¿qué pasa? Me aterra. Entonces, deconstruir conceptos y creencias ya es un gran paso. Cuestionarse, ¿por qué tengo yo que saltar de ola en ola? ¿Qué es una ola? ¿Y por qué me importa tanto la ola? Ya eso en medio camino transitado. Normalmente nadie cuestiona estas cosas. Todos hablan de su ola, combaten a la ola ajena, se comparan con las olas de los demás, comparan su ola con las demás, escriben libros sobre las olas, libros sobre los libros, sobre los libros, sobre los libros de las olas, y así. O libros del que escribió el libro de la ola. Entonces, dar ese salto, dejar atrás conceptos y creencias, jugar con la polisemia de cualquier símbolo, es un paso grandísimo. Luego, el siguiente paso entonces sería el cuerpo, las emociones y los objetos. Es decir, empezar a darnos cuenta que no hay separación entre lo subjetivo y lo objetivo. No es que yo vivía en un mundo subjetivo de palabras y que ahora lo deconstruí, por lo tanto, solo queda el mundo objetivo donde hay un árbol, un río, una piedra, una montaña. No, tampoco los hay. Porque para que haya todo eso tiene que haber discurso, tiene que haber texto. Y no hay nada fuera del texto. Entonces, en todas las situaciones intermedias, por eso cuando nos pasa una crisis, lo que llamamos una crisis, uno no sabe dónde está parado, ni quién es. Bueno, ahí está más cerca, entre comillas, del ser. Dice un dicho budista, ya para terminar, que cuando comencé la práctica espiritual,
Los árboles eran árboles, las montañas montañas y los ríos ríos. Cuando profundicé en la práctica descubrí que las montañas no eran montañas, los ríos no eran ríos y los árboles no eran árboles. Y luego, cuando llegué a comprender, descubrí entonces que los árboles volvían a ser árboles, las montañas volvían a ser montañas y los ríos ríos. ¿Qué significa esto? Cuando usted comienza, usted está creído, como toda persona, de que cada cosa es esa cosa. Y que como una cosa no va a ser una cosa, ¿no? Como esto no va a ser bueno, malo, alto, bajo, lindo, feo. Esto es así. Luego usted deconstruye y se da cuenta de que nada es así. No, puede ser de 1000 maneras y todas valen. Es cuestión de convención. Pero luego usted se da cuenta que esas metafísicas creadas, cuando usted ya comprendió, ya tocó el vacío, ya se dio cuenta de esa nada, uno dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar hundido en el océano? No, voy a seguir surfeando, como todos. Pero ahora yo sé que ni mi ola es mejor que otras olas, aunque voy a elegir creer que mi ola es mejor, porque es la manera de divertirme. Entonces uno empieza a vivir la vida asumiendo cualquier metafísica, la que le venga en gana, pero no como el que se la cree medio de refilón. No, usted se la cree de verdad, porque juega a olvidarse de lo que vio. Y se la cree de verdad porque es lo que da sentido a su vida. Y entonces empieza a surfear las olas otra vez, se ríe, descubre nuevas piruetas que puede hacer, se mete en competencias y sabe en el fondo que entre ola y ola está el océano, que ese es el ser y que todo en algún momento regresa a ese ser porque es la fuente de todas las cosas. Nirvana y samsara son la misma cosa. Elijo quedarme en el samsara porque de eso se trata la vida. La vida es contraste, dice Derrida, pero la naturaleza del contraste, lo que subyace, ¿no? El sujeto de todo eso es la nada. Hasta aquí vamos a ver este programa o esta saga acerca de Derrida. Quizá agreguemos luego una reflexión sobre un escrito de David Lloyd, pero hasta aquí vamos a ir con las palabras de Derrida, siguiendo el hilo conductor de Lío de actualized.org. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Ahí va. Conduce Pablo Veloso. Que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa. Únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y ¡Avanti, damocleanos!